Ya estamos aquí una semana más y esta vez os queríamos hablar de impuestos y fiscalidad. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a hablar de un tema muy serio que es impuestos y fiscalidad, pero lo vamos a hacer de una manera, pues como nos gusta a nosotros, ¿no? En plan tertulia. Y esto nace un poquito que, bueno, cuando hicimos un viaje hace 3 meses, conjuntamente que nos fuimos a Andorra, ¿no? Parece que fiscalidad, Andorra, impuestos, está todo unido y ahí es donde pudimos, pues, ver un poquito las diferencias y demás. Entonces queríamos comentarlo aquí, de primera al decir que ninguno somos especialistas en temas fiscales ni en temas impositivos, pero bueno, vamos a comentarlo, probablemente metamos la pata en alguna cosa, nos lo podéis poner en comentarios, si podemos contestar algo pues también, y todo nace de una noticia que nos hemos pasado por el grupo y que dijimos aquí tenemos que contar algo, ¿no? Que es que los contribuyentes españoles realizan un esfuerzo fiscal del 52% superior a la Unión Europea. Esto ya que... ¿Qué? Pero ¿cómo es esto? Si no dicen que la presión fiscal en España está por debajo de la Unión Europea. Es algo que se comenta bastante, ¿no? Para subir impuestos siempre hay margen. Sobre todo quien al final, quien te lo dice, es quien más se beneficia de que esos impuestos quizás sean más altos, ¿no? Entiendo que esa noticia se refiere a la media de la Unión Europea, ¿no? A la media, Es efectivamente. decir, un 50% superior. Bueno, pues algo está indicando ya, ¿no? Sí, ¿no? Y que es esfuerzo, no presión. Que Eso ese es. es el tema, ¿no? Es decir, es verdad que probablemente pues, estamos por debajo en cuanto a presión fiscal, pero el esfuerzo fiscal tiene en cuenta los ingresos, que es una consideración importante. Efectivamente, a ver, partimos de la base, no sé si vosotros conocéis a alguno, si no lo podéis decir, pero no conocemos a nadie que, yo al menos, que esté de acuerdo con los impuestos, ¿no? Hay gente que los tolera más y hay gente que está hasta las narices. No vamos a hacer aquí una tertulia de cuñados, pero realmente aquellas personas que lo toleran dicen, no, bueno, pues yo al final, ahora que me dan la nómina desglosada, aparece mi RPF, pero bueno, lo que hemos comentado alguna vez, no se dan cuenta de que en un salario promedio el IRPF al final no es el problema, son todas esas cotizaciones sociales que es un 35% más que el trabajador al final ve el 5%, pero la empresa, en tu caso Valentín, que creo que lo tienes bastante interiorizado, pues tiene esa carga del 30% y eso va nada más y nada menos a que tu balance de pérdidas y ganancias, ¿no? Y luego está la otra parte, que es la que está hasta las narices, pero aquí diferenciamos entre dos personas. Están las personas que tienen unas rentas bajas medias, que están hasta las narices y no les queda otra que resignarse o hacer el chapuzas, ¿no? Ujú. Que conocemos todos en España, y aquellas personas que realmente tienen unas rentas muy altas que lo que están haciendo, que es... Pues intentar irse, ¿no? O irse fuera o... Buscar mejores condiciones en otro sitio. ¿Qué países os han resonado a vosotros? Bueno, pues yo creo que todos tenemos en la cabeza, ya lo has comentado, uno de ellos, que además hace poco estaba en boca de todo el mundo por el tema de los youtubers y demás, que es Andorra, ¿no? Es decir, lo tenemos aquí al lado y bueno, pues es un poco lo que más se oye. Sí, también de Portugal, ¿no? Que comentaremos alguna cosita. Y ojo, estos son países además vecinos, que no nos estamos yendo a la otra punta del No, mundo. no, y por eso lo hemos O estado yendo, por diciendo. ejemplo, a Emiratos, que el IRPF, pues no sé si es el 0% Cero, cero. ¿no? Creo, pues, Cero, pues es que no 0%. nos estamos yendo demasiado lejos. Estamos hablando ahora mismo de Andorra y Portugal, por ejemplo. Efectivamente, Países pues vecinos. son, seguro que lo habéis escuchado en las noticias en todos los sitios, ¿no? Andorra, Portugal, el tema de irse a Dubái, todos los infoproductores, personas, incluso países de Latinoamérica, ¿no? Porque, bueno, pues tienen unas condiciones fiscales bastante grandes. Nosotros, además, no sé si lo quieres comentar, Valentín, pero ahora mismo, pues estamos bastante relacionados con gente que vive en otros lugares y al final Sí, su sí, sí. motivación es... Pues irse para allá, lógicamente. O sea, quiero decir, si al final no te ata nada aquí, ¿no? Es decir, o no es que no te ate, ¿no? Pero realmente siempre tú estás haciendo un coste o un estudio de lo que te beneficia y lo que te deja de beneficiar, ¿no? Tú pones tus pros y tus contras en la balanza y llega a un punto donde, lógicamente, cuando los pros superan por completo, hasta tal punto de que te desborda completamente o que no te permite crecer de forma profesional, pues como cualquier persona en el mundo busca la manera de mejorar esas condiciones, Bueno, pues lógicamente.
luego entraremos a todos los juicios de valor, si os parece, pero vamos a hacer una comparación con nuestro país vecino. Sí, Ese saber país, un poco lo que hay. eso es. Sin juicios de valor, solo datos con nuestro país vecino, ese país que ha traído pues, a un montón de deportistas de élites, World Tours de la Vuelta, del Tour, de ciclismo, un montón de deportistas de motociclismo, youtubers. Bueno, pues Andorra versus España. Vamos a tocar algunos impuestos muy facilitos que todo el mundo está, que los usan a diario para ver un poco la comparación. IVA. En España el 21%. En Andorra el IVA del 4,5%. Es el más bajo de toda Europa. Y es más, hay algunos... pues el sector educativo concretamente tiene el 1% y el sector sanitario está exento de IVA, con el 0%, ¿vale? Eso es el IVA. Vámonos al impuesto de sociedades. Las personas que tienen empresa aquí en España, ¿cuánto pagan de impuesto de sociedades? Pues en torno al 25. El 25, ¿no? El 25%. Aquellas empresas que facturan menos de 1 millón es un 23%. Y tenemos ese caso puntual que por eso algunas personas han escuchado hablar de, oye, ¿y en Canarias? ¿Por qué hay tanta gente que se va a Canarias? Bueno, pues porque tienen un impuesto de sociedades del 4%. ¿Cuál es el de Andorra? ¿Me suena un 10, puede ser? El 10%, el famoso diezmo, que parecía en la Edad Media que, madre mía, el diezmo. Bueno, pues en Andorra tienen... El diezmo era el impuesto total, o sea, y el único. Cuidado, que es que... o sea, que sí, que ahora es una suma de impuestos. Como ahora, entonces. Claro. Como ahora en Andorra. Y escucha, que aquí es el y 25. cuidado porque si se pasaban del diezmo, es decir, si se pasaban del 10%, corrían el riesgo de que le decapitasen, ¿sabes? Al monarca de turno. O sea, que cuidadín con esto. Pues ahí todavía no hacemos juicios de valor, pero ya hemos tratado el IVA y el impuesto de sociedades. Vámonos con el IRPF. Todas las personas trabajadoras, ¿no? Pues ya sabéis que el IRPF se divide en dos partes, quizá esto vosotros lo explicaseis mejor que yo. Vámonos con la parte de la renta. En España, la renta, el IRPF va desde el 19 hasta el 54%. ¿Sabéis qué comunidad autónoma es esa que dice, oye, que yo quiero ganar en esta carrera del IRPF? Yo me la juego y digo Asturias. O Valencia, ¿no? Igual. Valencia, primera posición con ese 54% y Asturias con la segunda. Muy buena. Hemos dado. Aquí podemos estar tranquilos porque, digo tranquilos, porque, bueno, Castilla y León tiene un 46%. Ah, bueno, entonces, vale, entonces perfecto. Así que podéis estar tranquilos, ganad lo que os dé la gana, porque solo van a quitar, puedo usar ese verbo, un 46%. Mientras que la renta, el IRPF de Andorra, es el 10%. Vámonos a esa parte del IRPF que... Ojo, perdona, Sí. yo el que Sí, te sí, corte, porque si no me equivoco es el 10% a partir de 40.000 euros. Sí, porque si no, no tienes IRPF. Sí, creo que está exento hasta, no sé si en torno a los 20.000, ya no me acuerdo. Luego pasa a ser, no sé si 4 o un 5, y luego ya es verdad que a partir de los 40.000 euros se tributa el 10% tipo único. Efectivamente, eso es importante, luego lo vamos a tratar también en la parte de autónomos, esos porcentajes. Vale. Si os parece, os cuento lo de las ganancias patrimoniales. ¿Qué es esto del IRPF de las ganancias patrimoniales? Un ejemplo que se os ocurra. Pues una venta de acciones, por ejemplo. Efectivamente, mucha gente tiene acciones o una venta de una casa. De un inmueble, podría ser, ¿no? Bueno, pues en España va desde el 19% hasta el 28%. Con lo cual, imagínate tú que vendes unas acciones de lo que sea y Que ya han tributado. Que ya han tributado y obtienes Eso es un debate. La doble imposición, ¿queréis entrar? Bueno, o lo dejamos para... Sí, No. No. Bueno, pues en este caso tienes una ganancia de 7.000 euros, pues el 19%, por esa inversión que has hecho, pues ya sabéis a dónde va. En el caso de Andorra, por eso hay tantos traders también allí, están exentos. Sí que es cierto que hay algunos productos que podrían ir hasta el 10%, como es el caso de los bonos o demás, pero en este caso están exentos. Entonces, de momento, IVA, impuestos de sociedades, IRPF, ¿qué valoración tenéis? ¿Tienen carreteras aquí? Nosotros recuerdo que fuimos por carreteras, ¿no? Cuando llegamos ahí. De hecho, recuerdo claramente cómo mejoraba la calidad de la carretera nada más pisar terreno andorrano. O sea que, bueno. Pues nos vamos a la última parte. Y seguramente de las personas que nos estén escuchando habrá algunos que son autónomos. Y nos vamos que en España, ya sabéis que ahora han cambiado esto de los autónomos, hay 15 tramos por los que se pagan.
y van desde los 225 euros, creo que es hasta los 530 euros. Ahora bien, si tú te quieres hacer autónomo de primeras, pagas una tarifa plana de 80 euros al mes. Y te da la posibilidad de renovar. Cuidado, aquí voy con algo gordo. Te da la posibilidad de renovar esos 80 euros el segundo año si no consigues llegar al salario mínimo interprofesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una manera de decir, bueno, te estás muriendo de hambre, sigue pagándonos, aunque sea poco, pero... Nos pagas la mitad y ya. Y lo dejamos así. Bueno, pues en el caso de Andorra, este pago de autónomos, ¿no?, mensual serían 500 euros y, como bien decías tú, Abel, hasta 24.000 euros está totalmente exento. Entre 24.000 y 40.000 te bonifican el 50% y a partir de los 40.000 efectivamente ya tienes que pagar la totalidad. O sea, que digamos que se traslada, en el caso cuando trabajas por cuenta ajena sería IRPF, y ahora estaríamos hablando de cotizaciones a la Seguridad Social para autónomos, ¿no? Efectivamente. Digamos que sigue un poco la misma base, ¿no?, en cuanto a los ingresos. Perfecto. Yo sí que me gustaría igual, ¿vale?, si quieres comentarte un poco cómo funcionaba hasta ahora lo que es la cotización a la Seguridad Social para un autónomo en España y cómo a partir de 1 de enero de 2024 es como está funcionando ya, digamos, el nuevo esquema de cotización. Sí, o sea, a ver, tampoco lo he mirado yo mucho en profundidad, pero digamos que antes había una cuota y los autónomos teníamos como la libertad de poder elegir la cuota mínima, es decir, yo... O la máxima. O la máxima. Podías elegir, vaya. Digamos que cotizabas en base a la base. Ese privilegio que no tienen los trabajadores por cuenta ajena, que es ellos tienen que pagar en función a su salario, a la seguridad social, pues nosotros digamos que podíamos elegir, ¿no? Es decir, oye, pues puedo hacer un cálculo y decir, oye, pues yo ahora mismo no voy a gastar tanto en mi seguridad social y voy a invertir ese dinero en mi empresa o donde sea, ¿no? Podíamos hacer ese cálculo. Pero con la nueva reforma esta del ministro Escrivá, pues digamos que eso va a pasar a ser diferente. No me sé los tramos de memoria ahora mismo, pero digamos que lo que vamos a tener que hacer ahora, pues igual que los trabajadores por cuenta ajena, tributar para la seguridad social en función de los ingresos que tengamos. Se aplica por no lo sé muy claro esto. Yo había oído que sobre los ingresos, no, espero que sea sobre los beneficios, porque si no sería ya... Se aplica un tipo de cotización del 31%. Entonces tú ahí en las tablas las podríamos sacar, igual lo podemos dejar en el primer comentario fijado, las tablas de la cotización de autónomos del 2024, y viene ahí todo referenciado. Incluso aquellas personas que sean sociedades tienen también su tabla, por así decirlo, desde un mínimo desde los 310 euros. Sí, pero bueno, que se van a ir incrementando, creo, hasta... O sea, va a ser progresivo. Eso es. Se van a incrementar todas. Sí. Las de los trabajadores por cuenta ajena, las cotizaciones que hace la empresa por sus trabajadores que tiene contratados, y también las de los autónomos. Donde quería llegar es que quizá una de las pocas libertades que le podían quedar a un autónomo de elegir cómo quería cotizar en cada momento, pues ya te lo estás cargando. Es decir, cada vez sigues poniendo más trabas, digamos, a ejercer actividad por cuenta propia o a realizar, digamos, esas profesiones de toda la vida que conocemos de manera autónoma, ¿no? Entonces, esto me parece, al final, nuevamente, poner más palos en las ruedas. Cada vez un poquito menos autónomo. Pues hablando de palos en la rueda, y esto no estaba en el guión porque no lo tenemos apuntado, está sobre la mesa que el gobierno quiere poner una penalización, por así decirlo, de 7.500 euros que va directamente al trabajador, a aquellos empresarios que no contraten a un trabajador al menos durante 12 meses. Yo me abstengo a hacer comentarios. Porque... No, yo no estaba al corriente, la verdad. Es la no está aprobado, pero está sobre la mesa. Y claro, esto habría un debate grande en la Cámara en el que decían, pues bueno, ¿qué necesidad va a tener el trabajador de hacer bien su trabajo durante ese año si el incentivo a que te quieran echar, por así decirlo, va a ser mayor que el propio salario? ¿Pero esto es en España? En España. Madre mía. Mira que yo últimamente ando con así carga de trabajo y no estoy puesto en la historia, pero cada día que se levanta esta gente de la cama se les ocurre una nueva. Yo creo que el principal problema que tiene esta gente es que la mayoría de cosas o de problemas que ven tienden a solucionarlos de la misma manera, por decreto. Es decir, no intentan poner las bases para que de manera creativa o constructiva, digamos, todo el país genere los mecanismos para que se llegue a eso de manera orgánica, ¿vale? Es decir,
Hay países en los que la temporalidad es muy baja y es verdad que en España la temporalidad es bastante alta y es un problema. Pero, claro, ¿qué dices? ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Por decreto? Es decir, todo el mundo que se contrate tiene que tener mínimo un contrato de 12 meses y me cargo esa temporalidad. Pero eso tiene algún sentido. Es como cuando dicen, oye, pues, ¿qué pasa? Si imprimir títulos, digamos, acabase con el analfabetismo, pues, ¿no? Dime tú, ¿no? Es como la inflación, pues también lo mismo. Sí, como lo que alguna vez que hemos hecho la broma, ¿no? Prohíbes despedir a la gente y ya está, no despiden a nadie. Y vamos a prohibir las quiebras también de las empresas, a ver qué día prohibimos que las empresas quiebren y entonces ya va a ser un país maravilloso este. En fin, pero bueno, o sea, hay gente que prefiere que las empresas quiebren a si no se dan las condiciones que ellos quieren, ¿no? Esto lo dicen abiertamente, entonces, pues bueno. Hemos dicho que íbamos a pasar a la parte de juicios de valor, pero Sí. antes quería... Es que en este tema yo y el macho no, nos calentamos. O sea, si no lo podemos Yo, evitar. yo os traigo datos y a partir de aquí, pues de eso se trata la tertulia Sí. y yo creo que eso también es lo que esperan que hagamos. También podemos hablar de nuestro país vecino, Portugal, ¿no? Que ha estado atrayendo a un montón de personas, sobre todo este año pasado, 2023, ha sido cuando más personas han cambiado de nacionalidad. Sí. ¿Y por qué razón? Quizá del todo aquí estás un poco... Yo antes de que cambies de país, si quieres, ¿Sí? me gustaría comentar una última cosilla sobre Andorra. Y es que, o sea, hemos visto bueno, pues que todo en cuanto a nivel impositivo parece que está bastante bien, pero sí que es verdad que Andorra como tal es hasta donde sé, quien lo gobierna es un partido bastante conservador y tampoco pueden estar todas las empresas ni todas las actividades en Andorra. Es decir, que ponen bastantes restricciones a la entrada de capital extranjero. O sea, y no todas las actividades, ¿no, Joel? O sea, esto... Y O sea, cada vez igual, más. claro, es decir, digamos que hay unas ciertas actividades con unas ciertas características, pues eso, actividades personalísimas, ¿no? Que se llaman sobre todo, es decir, pues deportistas, lo que has comentado, pues incluso youtubers, es decir, personas cuya actividad es la propia actividad, ¿no? Eso es. Lo que realmente, pero a lo mejor si yo quiero montar una empresa allí, yo qué sé, si yo quiero llevar un Atmos allí a Andorra, a lo mejor lo tengo un poco más complicado o me piden ciertas condiciones que son difíciles de cumplir. Efectivamente, a cuanto más demanda tiene ese país de personal realmente interesante, al final tenemos que entender que gobernar Andorra por simples números tiene que ser mucho más sencillo que gobernar España. Es decir, son 80.000 habitantes. No tiene nada que ver, quizá no es comparable, pero es cierto que cuanta más gente ha querido ir allí, más trabas, por así decirlo, o más alto nivel tienes que tener para realmente poderte quedar allí. Ahora mismo para entrar habría que mirarlo bien, no me lo sé perfectamente, pero sí que es cierto que tienes que dejar un depósito de 50.000 euros, tienes que cumplir una serie de requisitos. Bueno, pues al final... Sí, que no puede ir cualquier persona, vamos allí. En el anterior capítulo hablábamos de Bitcoin, es limitado, son Bitcoin limitados. Aquí también es un país pequeño, es un país metido entre montañas, se va a poder construir lo que se va a poder construir y eso pues tiene sus inconvenientes también, ¿no? Sí. Sí, de hecho me suena, estoy igual meto bastante la pata, ¿no? Pero el tema de que a veces que llaman lo de las Golden Visa, ¿no? Aquellas personas que, oye, yo pues mira, de repente me voy a Andorra, tengo bastante pasta y me dan la visa, ¿no? Para residir allí. Creo que estaba ya por los 600.000 euros, es decir, tú comprabas una vivienda de, por ejemplo, 600.000 euros o superior y obtenías esa Golden Visa. Y creo que me suena que incluso ahora mismo está parado pues por todo un poco el tema del boom inmobiliario y así que ha habido y creo que ahora está parado, me suena. No sé si sabes algo al respecto, ¿te suena? No lo he leído como tal, pero sí que he escuchado en alguna conversación que hemos tenido, sí que lo había escuchado. No lo puedo afirmar totalmente, pero puede ser, a ver. Bueno, Al pues final, bueno, los países o los estados pequeños en este aspecto, pues como has comentado tú, tienen sus ventajas y una de ellas es esta. De hecho, no me quiero ir del tema porque entonces esto sí que nos abarcamos, pero en los últimos años, en los últimos decenas de años, digamos que los países más ricos del mundo son los países más pequeños. Y uno de los motivos de esto es precisamente eso que has dicho tú, es decir, que sean mucho más fáciles de gobernar, ¿no? Y bueno, pues no sé si en todos los países tan pequeños ponen tantas trabas como en Andorra, ¿no? Que hablamos de Andorra porque lo tenemos cerca, pero hay otros países pequeños alrededor del mundo donde a lo mejor la entrada de capital extranjero es más sencilla, ¿no? y más fácil de hacer otro tipo de actividades económicas que no sean personalísimas.
Sí, hasta donde sé o he oído un poco, pues Andorra con esta serie de medidas lo que aspiraba, digamos, por una parte, era convertirse o fijarse en países como puedan ser Luxemburgo, como puedan ser determinadas características que existen en Suiza. Pero eso es sabiendo que tú eres un país muy pequeñito, con lo cual yo creo que tienes que copiar un poco a los que hacen bien, pero son un poco del mismo tamaño que tú, ¿no? Claro. Sí, sí. Y bueno, ahora sí que podemos pasar a Portugal si queréis, Sí, claro. por lo que decía, de que un montón de empresarios y personas se han marchado a Portugal, ¿no? Bueno, pues tenían el NHR, el Eso es. Non-Habitual Residence, que lo que hacía es que tú, estando en Portugal, tenías un 20% de rendimientos del trabajo, pero podías obtener al 0% los rendimientos pasivos, es decir, todos aquellos dividendos, royalties, ganancias patrimoniales, intereses al 0%. Antes, esto bueno, lleva muchos años, lo que pasa que antes tú ibas a trabajar a una empresa y es donde estabas, pero ahora mismo con las posibilidades que hay, las facilidades que hay de moverte por el mundo, pues ha hecho que concretamente NHR de Portugal, pues haya traído a mucha gente, que no es que abriesen las puertas a todo el mundo, sino que había ciertas personas que ellos consideraban que eran de alto valor, que eran a las que las abrían las puertas. Claro, al final es un régimen que las ventajas que te da, ya las has comentado tú, Joel, y un poco por concretar, desde que empezabas a residir o empiezas a residir en Portugal, digamos que te da 10 años a lo largo de los próximos o los 10 siguientes años esas ventajas fiscales. Bien, es verdad que hay que comentarlo también, que este año 2024 es el último. Digamos, este año ya se cierra. Digamos, todavía está abierto, en 2024 puede, digamos, gente seguir yendo a Portugal, trasladar su residencia allí y seguir disfrutando de estas medidas fiscales a lo largo de los próximos 10 años, pero en principio, a partir del 31 de diciembre, esto se acaba. Y lo que he escuchado yo es que esta decisión se ha tomado, no sé si está bien fundamentada o no, ¿vale? O es la solución o no, pero parece ser que están también inmersos en un proceso de boom inmobiliario en el que tanto los alquileres como la compra de inmuebles han repuntado una locura. Entonces parece haberse generado bastante controversia en el propio país, y la medida que se ha tomado es que a partir de 2024 pues esta medida ya se acaba, ¿no? Lo que es el régimen, el programa NHR. Entonces, bueno, veremos a ver a partir de 2025 o incluso años posteriores cuáles son un poco también las consecuencias. Esto también lo había escuchado yo, Abel, y es importante porque al final nos pueden dar pistas sobre qué puede pasar en países próximos que abran sus puertas a capital, por así decirlo. Y es que Oporto y Lisboa se habían convertido en ciudades que tenían unos alquileres superiores a los de Barcelona, en el que Portugal tiene una renta mínima, no sé si es de 700, 800 euros, lo cual era totalmente descabellado, pero sí que es cierto que todas esas personas, no sé cómo decirlas, con altas rentas, estaban pagando pues todas esas ayudas a esas personas que no tienen esas rentas para poder seguir pues estando y conviviendo en Portugal. No sé en qué dará, pero bueno, es un debate interesante. Por último, antes de terminar y que comentemos un poco cómo lo vemos, me he metido en una plataforma de Navac y te deja meter, por así decirlo, pues oye, si yo gano tanto, te calcula el IRPF, te calcula la cuota de autónomos, te calcula un poco todo. Y he hecho una simulación por decir, oye, ¿qué ocurriría si yo soy autónomo en España y me va todo súper bien y tengo 50.000 euros de beneficio, ¿no? De beneficio. Bueno, pues tienes un IRPF de más de 10.000 euros, tienes una cuota de autónomo de más de 5.000 euros, lo cual se te grava al 31,5% que hemos dicho más o menos antes. En el caso de Andorra, que es donde estábamos haciendo pues esa polarización, ¿no? Tendrías un IRPF de unos 2.000 euros, ¿vale? Y una cuota de autónomo de unos 6.000. Eso te grabaría 17.000, perdón, un 17,26%. La diferencia es ya cuantiosa, es decir, serían unos 600 euros al mes de diferencia. Esto si ya lo duplicamos, hablamos de 20.000 euros al año, pero en el caso del Rubius, que mucha gente, esto ya es un juicio de valor y aquí no sé si queréis entrar a se van, por qué se van, se tienen que quedar, que para eso nacieron aquí, no sé. En el caso del Rubius, con 2 millones, las cuentas que habían dicho que había generado,
Hablábamos de en España un 47%, Andorra un 10%, es una diferencia de 736.000 euros. Probablemente esas personas que están criticando al Rubius y les ponen a parir de arriba abajo, estas personas cuando toman la decisión de irse a otro país ya llevan años tributando en España. Y seguramente el último año, antes de haber cambiado su residencia fiscal, lo que tributó en España sea lo que esa otra persona acabe pagando a lo largo de 10 vidas en impuestos, si no más. Entonces, a veces, no sé, me parece que hay cosas que pueden llegar a ser subjetivas, ¿no? Entonces, meterte ya en lo que quiere hacer una persona y el decir, no, tú tienes que hacer esto porque lo tienes que hacer o porque has nacido aquí, pues bueno, ¿dónde está la libertad de la persona para poderlas tomar las decisiones que considere más beneficiosas para ella misma o para su familia, por ejemplo? Y ya no solo eso, sino entrar a valorar la decisión libre de una persona de por irse donde le salga de ahí, Claro. ¿no? De sus mismas gónadas. Vamos, yo creo que eso, vamos, o sea, en otros países lo vemos clarísimo, ¿no? Es decir, si una persona viene del África subsahariana a España y viene buscando mejores condiciones de vida, no le decimos a esa persona, no creo, o no le echaríamos en cara que en su país le digan, ¿por qué te vas fuera? ¿Por qué no sé qué? Lógicamente, esa persona está buscando su bienestar. No es lo mismo, ¿no? Pero todo el mundo hace cálculos de lo que le viene mejor y lo que le viene peor. Y esa mentalidad que tenemos en España de es que te tienes que quedar en España porque es como que debieses algo a España, es como una mentalidad súper tóxica, es como si tuvieses, no sé, es como si fueses una mentalidad de un maltratador, ¿no? Es como, no, es que tú me lo debes todo a mí y te tienes que quedar en España independientemente, o sea, sobre todo si te ha ido bien, te tienes que quedar aquí y da igual los impuestos que te quitemos porque te tienes que quedar aquí y tributar aquí. Bueno, perdone, pero hará lo que le salga de las pelotas, ¿no? Digo yo, vamos, no sé qué pensáis vosotros, pero haré lo que quiera. A lo mejor lo que deberíamos de hacer es una crítica, una autocrítica en este caso, y ver por qué esa persona, o por qué está viendo una fuga impresionante, que sobre eso quiero hacer un podcast, ya os lo comenté el otro día, de jóvenes con talento de España, una fuga en los últimos 6 años brutal en España. Es decir, ¿por qué está ocurriendo eso? A lo mejor eso es lo que deberíamos de mirar, qué es lo que está ocurriendo en nuestro país para que se estén yendo de una manera increíble. Porque igual no os acordáis de esto, pero no me voy por las ramas, pero en el año 2014, una cosa así, cuando estaba creciendo Podemos y demás, ¿os acordáis? O seguro que os sonaba mucho que se decía la fuga de talento de España. Es que eso se ha multiplicado por 2 y por 3 en los años que corren. Y no se habla en absoluto sobre eso. Es decir, hoy en día hay muchísima más fuga de talento de España que en aquella época. O sea, a lo mejor si le estás grabando a una persona con el 54% de... Encima, personas que crean alto valor en la sociedad, les estás grabando con un 54%, es decir, con más de lo que producen, con más de la mitad de lo que producen, que se vayan es lo normal y lo que cualquier persona en su sano juicio haría, sobre todo si está a tiro de piedra, como es Portugal, o Canarias o Andorra, ¿no? Que es más o menos, comparten nuestros mismos valores, más o menos somos prácticamente iguales y está más o menos cerca de su familia. Yo creo que ese cálculo lo tiene que hacer cualquiera y yo creo que cualquier persona que se quiera ir del territorio nacional, yo creo que ya lo habrá sopesado lo suficiente, habrá puesto él en su balanza si le sale a cuenta o no le sale a cuenta marcharse o no marcharse. Claro, y en este caso yo hago un análisis y me voy a una segunda derivada, y es la increíble, digamos, fuga de talento, fuga de gente joven que se va a otros países. ¿Cuál es la segunda derivada? Que es que, además, normalmente, en la mayoría de los casos, lo que se hace es, se van a ir una vez que han acabado de formarse aquí. Es decir, han pasado por toda la educación primaria, secundaria, posobligatoria, universidad, se han asumido todos los costes aquí y cuando entras en el momento de aportar tu valor a la sociedad con todos esos años atrás que te has estado formando, es cuando te vas a generar valor y aportar valor a otro sitio. Y es que estás en tu derecho, porque tú vas a buscar oportunidades que igual no te están brindando en tu país, y es una pena. Entonces, es un segundo problema añadido, que es, te formas aquí, los costes, vamos a decir, que se asumen aquí y el valor lo aportas en otro lugar. Entonces, es un auténtico drama. O sea, y no solo eso, sino la gente que no viene, que deja de venir, que esa es otra historia. Es decir, ¿por qué nadie le preocupa las personas que no vienen a España? Sí, porque igual a algún lumbreras de esto se le podría ocurrir en algún momento decir, hostia, ¿y si atraemos capital humano de otras partes del mundo de alto valor? ¿Cómo hacemos para atraer? Quitarles la mitad de lo que puedan producir, no creo que sea el mejor incentivo para atraer gente a España, ¿no? Y quería añadir algo, que es que lo normal,
las mentes piensan, oye, si subimos impuestos, recaudamos más. Pero es que ya se ha visto en la historia y en otros gobiernos de otros países que cuando han reducido los impuestos, la capacidad de recaudación ha sido mayor. No sé qué pensáis, pero yo ahora mismo, este año concretamente, comparto formaciones o comparto encuentros con empresarios bastante potentes de distintos sectores y me encuentro en una mesa que 4 se han ido a Portugal, 2 están en Dubái, 3 están en España y la realidad es que cuanto más aprieten, y todos son españoles, No, cuanto más aprieten... Y que hablamos con los que están en España y tienen en la cabeza el poder irse. Ese es el tema, ¿no? Que cuanto más apretan esos porcentajes de renta alta, me estoy dando cuenta que realmente a esas personas lo único que les estamos haciendo es incentivarse a que se vayan, pero es que esas personas tienen la suerte de tener las estructuras y el capital para poder irse tan tranquilamente y dejar todo solucionado. Pero los que nos quedamos aquí o los que se quedan aquí, o no sé cómo englobarnos, pues realmente pagamos el pato de todo. Claro, al final esto teóricamente en economía se explica muy bien con lo que es la curva de Laffer. No sé si lo habréis oído alguna vez. ¿Cómo funciona? Si los impuestos son el 0%, recaudas el 0%. Si los impuestos son el 100%, ¿cuánto recaudas? El 0%. Evidentemente, no hay creación de riqueza, no hay nada que grabar. Claro, entonces, digamos que la curva de Laffer tiene una forma, digamos, de U invertida. A medida que progresivamente vas subiendo los impuestos, vas a ir recaudando más. Hasta que llega un punto en el cual sigues subiendo los impuestos y a partir de ahí empieza a bajar la recaudación. Tú si le preguntas a algún político siempre vamos a estar en la primera parte de la curva de Laffer. Es decir, siempre hay margen para subir los impuestos porque se va a recaudar más. Nadie te va a decir estamos en la parte de subimos los impuestos y baja la recaudación porque ya estamos... Claro, cuando a alguien le quitas más del 50% de lo que está generando, ¿qué incentivo le estás dando a generar riqueza por encima de lo que genera ya? Ninguno, porque le vas a quitar más de lo que realmente se queda él, ¿no? Con lo cual dices, bueno, pues oye, mira, me quedo como estoy, no tengo ningún incentivo a que me sigan robando. No, totalmente. Y bueno, pues yo creo que la gente que critica tanto a estas personas pues debería de darle una vuelta y hacer un poco ejercicio de autocrítica. Más que nada, pues simplemente porque tenemos ejemplos más que suficientes en todo el mundo para ver que se pueden construir incluso estados de bienestar, ¿no? Como porque una gran defensa o una gran crítica que se les hace a esta gente que se marcha, ¿no? Es pues que te has estado beneficiando de las carreteras, lo de siempre, de la sanidad, de la educación y ahora te marchas, ¿no? Joder, hay en otros países donde la presión fiscal no es tan grande, tienen carreteras, tienen sanidad, tienen este tipo de cosas. Y en cualquier caso, aunque no se cumpla la curva de Laffer, porque hay veces donde no se cumple y puede ser que en ciertos momentos aumentar esa presión fiscal sí que se recaude más, no quiere decir que sea lo correcto. Es decir, porque tú recaudes más, no quiere decir, porque al final ya sabemos que el Estado siempre que te pueda ofrecer servicios, te los va a ofrecer. Es decir, todo lo que sea coger parte de lo que tú produces para ofrecerte servicios, aunque no los necesites, lo van a hacer, ¿no? No se trata de eso, es decir, no se trata de que el Estado esté maximizando ingresos, sino de que te puedas desarrollar como persona en la medida en lo que tú quieras y en la medida en lo que tú puedas, ¿no? Y al final, pues claro, si se nos está yendo todo el tiempo el talento, pues bueno, pues veremos lo que queda aquí. Si es que además, sobre lo contrario, igual que os digo que hay ejemplos de países donde tienen presiones fiscales muy bajas y donde las condiciones son la hostia, tenemos ejemplos de todo lo contrario. Es decir, ahí tenemos países hermanos como Argentina, donde se ha hecho todo lo contrario, y bueno, y están como están. Oye, pues veremos a ver a dónde nos llevan los tiempos. Pues yo hasta aquí lo que os quería traer. Andorra, España, Portugal, Dubái, cualquier lugar del mundo. Pero bueno, que tenemos que cuidar mucho esto porque realmente tiene un gran impacto sobre todas las personas. Y luego, mira, una cosilla más, así último para antes de cerrar, que sí que es verdad que está bien que haya competencia fiscal porque muchas veces se nos acusa dentro de las propias comunidades como que hacen dumping fiscal por un 2% más de IRPF, ¿no? Esto lo hemos visto, no sé si ha sido, pues desde Cataluña se ha acusado mucho a Madrid en plan de que les hacen dumping fiscal. Y sin embargo, a Portugal, yo no sé si lo habéis oído vosotros, pero yo no he oído a nadie decir que Portugal nos esté haciendo dumping fiscal. No sé si tendrá algo que ver con que allí gobierna la izquierda, porque sí que es verdad que allí gobierna el Partido Socialista portugués,
Pero es curioso que en nuestro propio territorio se acuse por minucias de dumping fiscal, y en un país que literalmente ha propuesto medidas para extraer dinero, o sea, igual no precisamente de España, pero saben que si van a hacer eso, gran parte del capital que van a traer es español, es evidente, o sea, es evidente. No se les acuse de nada. Me parece una cosa curiosa. Yo creo que seguiremos hablando bastante de esto porque noticias y nos van a dar combustible para seguir hablando en próximos podcasts de esta serie de cosas, ¿no? Vale, pues nada más que añadir. Hasta aquí un episodio más. Si os ha gustado, dejádnoslo en los comentarios y nada, nos vemos. Chao. ¡Chao! Chao.